El año pasado yo comencé una serie que les dije que tenía continuación para este año. Y es una serie que titulé Iglesia Reformada, siempre reformándose. De hecho, era una palabra latina que surgió en la Reforma Protestante. Nosotros no sabemos latín, entonces yo para qué les digo eso en latín. Pero en español es Iglesia Reformada, siempre reformándose. La idea es que hay reformas en su momento, pero a medida que pasan los años tenemos que volver a revisar nuestra doctrina. Tenemos que volver a revisar nuestras prácticas y constantemente estarnos reformando, renovando. ¿Por qué? Actualizando, porque es necesario hacerlo. Entonces, este año yo voy a continuar con esta serie, vamos a hacerlo por varios años y yo no voy a profundizar porque no puedo, porque estamos hablando de historia de la iglesia. El año pasado cuando empecé esta serie yo les dije que era un formato distinto, no era tanto la clásica predicación, el clásico sermón, sino que esta miniserie tiene que ver más con conferencias, tiene que ver más con conocer un poquito la historia de la iglesia, para saber de dónde nacimos nosotros, por qué las divisiones de la iglesia en el día de hoy, por qué los cismas que se han dado en la iglesia y por qué la existencia de nosotros los bautistas. ¿Quiénes son los bautistas? ¿Dónde nacimos? ¿Cuándo nacimos? ¿En qué creemos? Bueno, todo eso lo vamos a ver, no solo este año, sino los años que siguen, si el Señor nos regala la vida. Estamos viviendo unos tiempos muy importantes, tiempos que algunos lo llaman muy difíciles, pero estamos viviendo un tiempo donde necesitamos, escuche esto que le voy a decir, recuperar nuestra identidad. La identidad de la iglesia se ha ido perdiendo poco a poco, hablo de la iglesia en términos generales. Ya muchos ni saben las diferencias. Para muchos simplemente es pasar por algún lugar, ahí están cantando, ahí predican y ahí se meten, como decimos los paisas. Pero no preguntan, no indagan, no profundizan, porque ya se perdió la identidad. Y necesitamos otra vez recobrar nuestra identidad. Vamos a mirar esta diapositiva, que es una frase que yo escuché hace un tiempo atrás y me gustó mucho, y es: un pueblo sin memoria histórica no tiene identidad. Un pueblo sin memoria histórica no tiene identidad. Cuando tú no sabes a dónde estás asistiendo, por qué somos bautistas, en qué se diferencia nuestra iglesia de otras, por qué nos separamos de la iglesia de Roma, cuando tú no sabes eso, tú no tienes identidad. Por eso esta frase es poderosa: un pueblo sin memoria histórica no tiene identidad. Conocer nuestra historia nos ayuda a seguir adelante con nuestro proyecto de iglesia, y también nos va a ayudar a preparar a los jóvenes a esa generación emergente. La generación emergente son los jóvenes que en este momento están abrazando estas doctrinas reformadas, estas doctrinas sanas de la palabra del Señor. Ellos son los que nos van a reemplazar a nosotros los pastores en su momento. Nosotros estamos llegando a edades, yo por lo menos estoy llegando en una recta donde ya me quedan pocos años para estar muy fructífero dentro de la iglesia, si el Señor me regala la vida. Cuando uno ya pasa de 50, ya la cosa empieza a complicarse un poquito, y si llegamos a los 55, ni hablar, ni hablar. Entonces hay una generación emergente que son los que van a estar al frente de la iglesia. Entonces la pregunta: ¿quiénes fueron los primeros bautistas? ¿Dónde estuvo la primera iglesia bautista? ¿Dónde comenzaron los bautistas? ¿Los bautistas tienen un fundador? Esa es una pregunta que muchos se hacen, porque los luteranos tienen un fundador, Martín Lutero. Los calvinistas presbiterianos tienen un fundador, Juan Calvino, y así sucesivamente todas las iglesias tienen como un fundador. La pregunta es: ¿quién es el fundador de la iglesia bautista? Entonces, conocer nuestras raíces denominacionales, conocer nuestros comienzos, nos va a ayudar mucho a conocer nuestro presente y el futuro de nuestra iglesia. Hay un texto bíblico que no está en la pantalla. Fue un olvido que tuve al ponerlo en las diapositivas,
Entonces, por favor, búsquelo en su Biblia. Como todos traen Biblia, yo no tengo ningún problema entonces en que usted abra su Biblia, ya sea letra o celular, porque también tiene dispositivo móvil, no hay ningún problema, puede abrirlo, siempre y cuando no se quede ahí chateando. Entonces, abra el celular, abra el dispositivo móvil y aquí está la cita. Deuteronomio capítulo 32, versículo 7. Y de paso felicito a los que veo que están tomando apuntes, porque eso a mí me anima a preparar mejor los sermones. Me anima mucho a ser estructurado cuando veo que usted toma apuntes. Por eso trato de ser muy organizado y les presento diapositivas. Es por los que toman apuntes. Si nadie tomara apuntes, yo no fuera tan organizado. Pero gracias por los que toman apuntes. Dígale al que está al lado suyo, dígale: te felicito por tomar apuntes. Mire lo que dice este texto. Recuerda los días pasados, piensa en las generaciones anteriores, pregúntale a tu padre y él te informará, averigua con los ancianos y ellos te contarán. Oiga, qué texto tan hermoso. Deuteronomio capítulo 32, versículo 7. Recuerda los días pasados, piensa en las generaciones anteriores, pregúntale a tu padre y él te informará, averigua con los ancianos y ellos te contarán. Padre, en esta mañana de manera muy especial te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestro entendimiento para poder discernir, comprender, captar, entender nuestras raíces denominacionales y sobre todo el entender quiénes somos nosotros los bautistas. En esta mañana que estamos empezando, Señor, esta predicación, conferencia que tendrá una segunda parte la próxima semana, te pedimos, Señor, que nos ayudes porque este tema va a ser fundamental para el ADN y la identidad de nuestro redil norte. De antemano, gracias por lo que nos vas a enseñar en el día de hoy. Con gratitud oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. De paso tengo que decirles dos cositas. Si usted viene por primera vez, ya lo dije, pero lo voy a volver a repetir. Voy a esbozar algo histórico. No voy a entrar ahora en la clásica predicación de versículos y mirar, no voy a hacer eso. Voy a mirar un poquito de historia. Y voy a comenzar donde la dejé el año pasado. El año pasado dejamos la historia en la Reforma Protestante cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en el castillo de Wittenberg, en Alemania, 1517. Hoy voy a retomar esa historia. ¿Qué pasó después de 1517? ¿Qué pasa después de Martín Lutero? ¿Qué pasa después de Juan Calvino? Entonces, fruto de ese movimiento, téngame paciencia porque ya vamos a llegar a lo práctico al final, pero fruto de ese movimiento surgen las primeras iglesias cristianas oficialmente separadas de Roma. Es decir, hasta ahí no habían sino dos iglesias. Usted que estuvo el año pasado, si no estuvo el año pasado, hoy o mañana más tardar, les voy a mandar por el chat un enlace para que se vea y escuche las predicaciones del año pasado de esta serie, para que se ponga al día, porque fueron fantásticas. Yo disfruté mucho esas conferencias el año pasado porque hablamos de antes de la Reforma y la Reforma. Hoy voy a hablar ya después de la Reforma. Entonces, fruto de ese movimiento reformado, surgieron esas iglesias oficialmente separadas de Roma, y les estaba diciendo que hasta ese momento no habían sino dos iglesias, que era la iglesia ortodoxa griega y la iglesia católica romana, que era una iglesia que tuvo su primer cisma en el año de 1054 por los enfrentamientos de poderes, el ansia de poder del obispo de Oriente y el obispo de Occidente. Entonces, Oriente por allá por el sector de Rusia y Occidente por el lado de Roma. Y ahí ocurre el primer cisma de la iglesia. Cisma es división. Los ortodoxos griegos siguen hasta el día de hoy. Y por supuesto los católicos romanos siguen hasta el día de hoy. Pero en 1517, para refrescarles un poco la memoria, ocurre otro cisma.
y es la Reforma Protestante con Martín Lutero, que no él solo, sino que ya él se cristalizó la Reforma, y entonces aparecen las iglesias que llamamos protestantes, y las primeras iglesias que se separan de Roma y se forman oficialmente, primero la iglesia luterana. ¿De dónde saca su nombre? De Martín Lutero. Y la iglesia luterana sigue hasta el día de hoy, una iglesia muy grande. De pronto en Latinoamérica no es muy fuerte, es muy fuerte en Europa, pero aquí en Colombia no son muy fuertes los luteranos. Después los luteranos surgen en Alemania, que es donde estaba obviamente Martín Lutero. Después surge otra iglesia que se separa y se organiza y se separa oficialmente de Roma, y es la iglesia presbiteriana. ¿En su cabeza de quién? De Juan Calvino. Entonces los presbiterianos existen hasta el día de hoy. Los luteranos y sobre todo los presbiterianos es una iglesia muy grande a nivel mundial, muy grande. Hay muchas clases de presbiterianos. Es más, algunos que no conocen mi trasfondo, yo en un pasado, antes de ser bautista, yo fui ordenado en una iglesia presbiteriana. Entonces, para que más o menos entiendan un poquito de dónde vienen estos movimientos, y después surge en Inglaterra, surge otra iglesia, la iglesia anglicana. Entonces tenemos tres países fundamentales: Alemania, Francia e Inglaterra, y esos tres países son los que se encargan ya de filtrar toda Europa con sus enseñanzas y con sus iglesias, y ahí es donde se extendieron las iglesias por toda Europa y por todo el mundo. Bien, ahora, cuando hablamos de los bautistas, escúchenme bien, iglesia, cuando hablamos de los bautistas, de la iglesia bautista, que ustedes, si han pasado por el curso de membresía, después de la iglesia católica romana, la iglesia bautista es la iglesia cristiana más grande en el mundo. Los que más seguidores tienen después de la iglesia católica romana somos nosotros, los bautistas. Bautistas hay de muchas clases, de todos los colores, olores y sabores. De toda clase hay bautistas, eso lo hablaré otro día, pero nosotros hacemos parte de ese movimiento mundial. Entonces, cuando hablamos de la iglesia bautista, tengo que decirles algo que para algunos que escuchan esto por primera vez como que se reaccionan. Y si algún compañero consiervo escucha esta predicación, un pastor amigo, colega bautista, decir lo que voy a decir, se va a escandalizar. Pero no se escandalice, que estoy hablando de historia. Entonces, déjenme decirles, la iglesia bautista, cuando miramos el trasfondo, no es protestante. Nosotros no somos protestantes. ¿Por qué no somos protestantes? Porque nosotros no nacimos en la reforma del siglo XVI. Nosotros no nacimos en el momento de Lutero ni en el momento de Calvino. Nosotros nacimos fue 100 años después. 100 años después. Frutos sí de la reforma protestante, pero no somos protestantes. Ahora, en otro sentido, sí somos protestantes. ¿En qué sentido somos protestantes? Bueno, porque la palabra protestante es de protestar. ¿Por qué le pusieron protestantes a los protestantes? Porque estaban protestando contra los abusos de Roma. Entonces, contra el Papa, contra la venta de indulgencias y todo lo demás. Entonces, en ese sentido, los bautistas también somos protestantes, porque nosotros seguimos protestando contra los abusos de Roma. Nosotros seguimos protestando contra las falsas enseñanzas y las equivocaciones doctrinales de la iglesia de Roma. Y en ese sentido, seguimos siendo protestantes. Entonces, sí y no. Sí, en el sentido de que seguimos protestando, no en el sentido de que no nacimos en la reforma protestante del siglo XVI. Ahora bien, no había bautistas, escúcheme bien, cuando ocurrió la protesta en la segunda dieta de Espira que compartí el año pasado, en 1529, ahí no estaba la iglesia bautista. La iglesia bautista, repito, nació un siglo después. Por eso nosotros los bautistas preferimos identificarnos mejor con los reformadores antes de la reforma. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Sí, esos reformadores antes de la reforma se le conocen como prerreformadores. Y eso lo compartí el año pasado, cuando hablamos de John Wycliffe, cuando hablamos de John Hus, todo eso lo hablé. Por eso es importante que se escuche esas predicaciones, si usted no estuvo el año pasado, y si estuvo, las vuelva
a escuchar. Entonces, más bien nosotros preferimos identificarnos con movimientos como los valdenses, como los lolardos, grupos antes de la Reforma que estaban abogando para que se leyeran las Escrituras, que evangelizaban, que abogaban por un bautismo de adultos. Todo eso era antes de la Reforma, solamente que se cristalizó con Martín Lutero. Y que ellos y Juan Calvino lograron algo que no lograron los anteriores, y es que lograron apoyo de príncipes, apoyo de algunos gobernantes en su momento. Eso no lo lograron los pre-reformadores. Entonces, por eso nosotros no preferimos identificarnos más con ellos que con los mismos luteranos y con los mismos presbiterianos, porque cuando nos comparamos con los luteranos y los presbiterianos tenemos muchas diferencias. En ese sentido, somos hermanos en la fe, pero tenemos muchas diferencias. Y de hecho, tengo que decirles lo que compartí el año pasado. El año pasado, una de las doctrinas más polémicas y de lo que más protestaron estos prerreformadores y reformadores fue en contra del bautismo de infantes, lo que se conoce como paidobautismo. El paidobautismo es el bautizar a los bebés. Y todavía hasta el día de hoy, la Iglesia Ortodoxa griega sigue bautizando bebés. La Iglesia Católica Romana sigue bautizando bebés. La Iglesia Luterana sigue bautizando bebés. La Iglesia Presbiteriana sigue bautizando bebés. Nosotros no bautizamos bebés. Entonces, por eso, aunque somos hermanos, hay unas diferencias grandes. Más bien preferimos identificarnos, repito, con esos movimientos antes de la Reforma Protestante. Ahora bien, en el momento de la Reforma Protestante ocurrieron cambios muy maravillosos. Nosotros estamos en deuda con los reformadores. Pero ¿qué pasó, mis amados? Y no los vamos a juzgar. Yo no estoy aquí para juzgarlos, porque ellos fueron hijos de su época. Para ellos fue muy difícil desprenderse todavía de muchas cosas medievales. Para Lutero fue muy difícil como sacerdote despojarse todavía de muchos resabios y cosas que traía de la Iglesia de Roma. Aunque se salió de la Iglesia de Roma siendo un monje católico, siguió todavía con algunas enseñanzas de Roma. Lo mismo le pasó a Juan Calvino. Él también siguió con algunas enseñanzas que heredó de la Iglesia de Roma. Entonces empezaron a aparecer personas que empezaron ciertamente a cuestionar, que empezaron a reflexionar con ellos y a decirles: venga, ustedes tienen que ir un paso más allá con su reforma, tienen que ser más radicales en la reforma. Si ya se separaron, por favor, quiten todo vestigio de doctrinas romanas y cíñanse solo a la palabra de Dios. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer un grupo de personas, de teólogos, que se les da el apodo de los radicales. Entonces empieza a surgir una nueva reforma, y a esa nueva reforma se le conoce como reforma radical. Y se le conoce como reforma radical porque estos hombres están en cierta manera rechazando todo sacramentalismo, porque seguían todavía con la práctica de los 7 sacramentos de Roma. Ellos están en cierta manera también reaccionando en contra de muchas prácticas eclesiológicas de cómo se administra la iglesia local. Sobre todo, ellos están cuestionando que se sigue bautizando a los bebés. Y ahí entonces, repito, surgen movimientos radicales semejantes a esos movimientos antes de la Reforma Protestante. Sobre todo, surgen 2 movimientos que más adelante se los voy a mostrar, ahora no. Pero surgen 2 movimientos muy importantes que vamos a estar hablando por los próximos años. Surge un movimiento llamado los anabautistas. ¿Escucharon cómo se llama el movimiento? Y de ahí venimos nosotros. Vaya viendo que estamos viendo nuestras raíces. Anabautistas. ¿Qué significa anabautista? También usted lo va a ver en Historia de la Iglesia y en algunos libros, no como anabautistas, sino como anabaptistas, con P. Pero es igual, yo lo digo anabautistas, que es más fácil de pronunciarlo. La palabra anabautista significa rebautizantes. Y significa rebautizante porque todo el que era bautizado
por la iglesia católica romana, o por la iglesia luterana, o por la iglesia presbiteriana, ellos los volvían a bautizar. Y entonces los rebautizaban. Entonces les pusieron un apodo, y el apodo que les pusieron fue anabautistas. Pero también surge otro movimiento de reforma radical y se le conoce con el nombre de puritanos. La palabra puritanos no tiene nada que ver en la forma en como nosotros usamos el término puritano hoy en día. Cuando usted le dice, es que usted sí es muy puritano. No, eso es otra cosa. Muy mojigato, etcétera, etcétera. No, de eso no estamos hablando. Cuando hablamos de puritanos en esa época, estamos hablando de un movimiento teológico. Estamos hablando de unos hombres y mujeres que reaccionaron en contra de un cristianismo liviano, de un cristianismo muy mundano, de un cristianismo muy carnal, lo que se le conoce como un cristianismo light, muy suave, muy ligero. Y sobre todo lo que estaba pasando en la iglesia anglicana en Inglaterra. Entonces algunos presbiterianos y algunos anglicanos empezaron a cuestionar que la iglesia anglicana realmente no se había separado del todo de Roma, simplemente hubo una división, pero siguieron con las mismas prácticas. Y entonces a esos grupos anabautistas y a esos grupos puritanos sobre todo que están reaccionando en Inglaterra, empiezan a colocarles un nombre nuevo a estos hombres y mujeres, y fueron grupos que se empezaron a formar iglesias y se le conoce con el nombre de iglesias libres. Iglesias libres. Hasta el día de hoy en el mundo existen las iglesias libres, así se llaman, o la iglesia de los hermanos libres, existen hasta el día de hoy. De pronto usted no lo sabe, pero ya lo está sabiendo, como digo yo en el español, ya está enterándose de estas doctrinas. Ahora, estas nuevas iglesias se organizaron y desarrollaron libres. ¿Por qué se les colocó el nombre de iglesias libres? Porque ellos estaban libres de toda todo territorio, es decir, de diócesis, de ciertos sectores geográficos, como habían en las iglesias anglicanas y presbiterianas hasta el día de hoy, y la iglesia de Roma. Es decir, usted no puede entrar a cierta región porque eso no le pertenece a usted. Entonces le ponen límites, y ellos decían, ¿por qué nos van a colocar límites territoriales? También ellos empezaron a crear iglesias nuevas libres de relaciones políticas. Ellos no querían saber nada con los políticos, no querían saber nada con los gobernantes, no querían hacer alianzas con el gobierno. Entonces se les llamaban iglesias libres. Es como que también un nombre parecido al día de hoy, iglesias independientes. También fueron iglesias con estructuras eclesiásticas libres de todo credo confesional, porque los presbiterianos, los luteranos y los anglicanos se volvieron muy confesionales, aún a tal grado de que las confesiones de fe llegaron a cobrar más fuerza que la misma palabra de Dios. Y ellos dijeron, no, volvamos otra vez a la Biblia. Entonces ahí ellos, partiendo de una doctrina muy hermosa desde antes de la Reforma Protestante y que se cristalizó con Martín Lutero, la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes, las iglesias libres insistieron en la igualdad de derechos y de privilegios de todos los miembros. Por eso en las iglesias libres es normal ver trabajar hombres y mujeres, y es normal ver ricos y pobres trabajando entre ellos. Ahí no hay esas diferencias que habían sobre todo en esas iglesias clasistas, porque ese fue el problema de las primeras iglesias, se volvieron muy clasistas, sobre todo los que tenían apoyo de los príncipes, de los gobernantes. Ahora, yo podría decir muchas más cosas, pero no tengo tiempo. El movimiento de las iglesias libres comenzó entonces en Inglaterra en el siglo XVI. Sus precursores, muchos, entre ellos ya lo dije el año pasado, John Wycliffe, los Lollardos, John Hus, el mismo Juan Calvino, que restauraron sobre todo la importancia de la iglesia local. Es que aquí están cosas que usted tiene que saber. La importancia de la iglesia local es que la iglesia local es autónoma. Nosotros tenemos una asamblea de miembros y somos autónomos en nuestras decisiones. Nadie viene de afuera a imponernos a nosotros un modelo de servicio en esta iglesia o un modelo de predicación.
Yo, si bien es cierto, como pastor, rindo cuentas a un grupo de pastores, colegas, amigos, pero somos coiguales. Yo no tengo un jefe. Nosotros no tenemos jefes. O sea, no tenemos un obispo, no tenemos un cardenal sobre nosotros, un arzobispo, no. Nosotros somos autónomos en nuestras decisiones. Por eso usted va a iglesias bautistas y en todas las iglesias bautistas, en todas nos comemos los frijoles de manera diferente. Distintas canciones, el orden es diferente, aún la forma de predicar es diferente. Entre los mismos rediles, entre redil y redil hay diferencias. Nosotros somos muy diferentes a otros rediles, pero somos bautistas. Entonces aquí nadie nos puede venir a imponer un estilo. No, yo no quiero que ustedes se demoren tanto predicando, tengan una predicación de media hora. Yo no tengo nadie que me diga eso. Hay iglesias que sí tienen personas sobre ellos que les dicen cómo hacer las cosas, y ahí es donde yo quiero que entienda la importancia de las iglesias libres de donde venimos nosotros, la importancia de las iglesias anabautistas de donde venimos nosotros. ¿Por qué? Porque esas iglesias volvieron a recobrar el valor de la iglesia local. Somos autónomos en nuestras decisiones. Por favor, vamos a mostrar la diapositiva 4, porque todo esto que les estoy diciendo preparó el terreno para un hombre, una persona que consideramos a nivel de historia como el fundador del movimiento de las iglesias libres. Así como es importante Martín Lutero para luteranos, Juan Calvino para calvinistas, este personaje Roberto Brown es muy importante para conocer nosotros nuestras raíces. Él no es el fundador de los bautistas, no. Él es el fundador de las iglesias libres. Y de esas iglesias libres es que después nace la iglesia bautista. O sea, nosotros bebimos muchas cosas de las iglesias libres. ¿De qué año estamos hablando? De un hombre que nació en 1550, para que usted más o menos vea la edad, y muere en 1633. Es en ese lapso donde ocurren una cantidad de movimientos en el siglo XVI, sobre todo, repito, en Inglaterra, sobre todo en Inglaterra. Y en Inglaterra hay cosas muy interesantes que están ocurriendo. Ustedes saben, lo dije ahorita, pero no les dije quién. Enrique VIII en esa época rompió relaciones con Roma, y rompió relaciones con Roma en 1534. Vaya viendo las fechas. La reforma protestante ocurre en 1517. Entonces mire que estas fechas son cercanas. 1534. Enrique VIII rompe relaciones. ¿Y por qué rompió relaciones con Roma? Rompe relaciones porque él se divorció y se volvió a casar, y quería que el Papa lo casara, y por doctrina católica romana no lo podían volver a casar. Entonces Enrique VIII, el rey, se peleó con Roma, y en esa época los reyes y los papas iban de la mano, y rompió relaciones. Entonces formó una iglesia nueva que se llama la iglesia anglicana. Y de la iglesia anglicana es que nacen los metodistas y nacen los episcopales, que son primos hermanos de los anglicanos. En ese contexto, mis amados, es que surge el puritanismo. Esos puritanos, esos teólogos que empiezan a aclamar, que empiezan a cuestionar lo que está pasando en la iglesia y quieren purificar la iglesia de una cantidad de resabios romanos. Quieren purificar la iglesia de doctrinas romanas, de doctrinas escolásticas, de doctrinas medievales. Eso es lo que quieren hacer los puritanos, y sobre todo quieren exhortar a los creyentes que vivan una vida santa, una vida apartada del mundo, que no sigan los apetitos de la carne. Por eso se les conoció con el nombre de puritanos. Y de esos puritanos yo voy a hablar en los próximos años, cuando llegue octubre, si el Señor me regala la vida, porque usted ya está conociendo la historia y usted no conoce a algunos puritanos, la herencia que nosotros tenemos de esos puritanos. Entonces Roberto Brown forma parte de ese puritanismo presbiteriano. Él es un puritano, y Roberto Brown defendió muchas doctrinas
clásicas evangélicas que también los predicaron los valdenses, los lolardos y muchos más, y él empezó a influenciar sobre otras personas, y ahí es donde llega un momento en que las iglesias empiezan a crecer y ese movimiento de iglesias libres empieza a influenciar muchos sectores de Europa. Entonces, resumiendo, porque ya tengo que ir a la parte final, resumiendo, los bautistas tenemos origen en dos movimientos. Resumiendo, ahora sí miremos la siguiente diapositiva. Tenemos los anabautistas evangélicos de toda Europa como los representantes de un sector de la reforma radical del siglo XVI, y hay una fecha donde nacen los anabautistas, 1525. Recuerde, reforma protestante 1517. 1525, no ha pasado casi nada, unos poquitos años, y ya hay hombres cuestionando, diciendo: ustedes los reformadores tienen que ir más, con más reformas. Pero ellos no quisieron hacer más reformas porque el momento no era para ellos. Hay muchas cosas que pudiéramos decir, pero yo no quiero juzgarlos. Simplemente ellos fueron hijos de la Edad Media y para ellos fue muy difícil, suficiente con lo que hicieron, y con eso estamos en deuda con ellos. Pero hay un segundo grupo que ya les dije, que se llaman los rebautizadores, los separatistas, pero estos están en Inglaterra y son los representantes de la reforma puritana, y hay una fecha para ellos, 1609. Entonces, cuando usted busca en la historia, libros de historia, el nacimiento, el origen de la iglesia bautista, va a encontrar estas dos fechas. Unos le ponen 1525, otros le ponen 1609. Yo le pongo las dos, porque nosotros hemos bebido de las dos corrientes. Para mí las dos son importantes, pero lo que les voy a decir es que propiamente dicho, es decir, siendo meticulosos, buscando un poquito el origen de la iglesia bautista, tampoco nos sirven estas dos fechas. Hay una fecha que es donde los historiadores casi que todos están de acuerdo, y es 1644. Y se conoce la fecha de 1644 como la fecha del comienzo oficial de nuestra denominación bautista, y se le conoce como el inicio por varias razones. Para los que toman apuntes, primera razón, porque en ese año casi todas las congregaciones que habían en Inglaterra, llamados bautistas, porque ya había bautistas en 1644, todas esas iglesias locales que se llamaban bautistas, ya todas bautizaban por inmersión. Iglesia, ¿están conmigo? Présteme atención que ya estoy, si hasta aquí no me ha entendido nada, escuche que de aquí en adelante es donde ya viene la aplicación. Hasta ese momento, ninguna iglesia bautizaba por inmersión. ¿Cómo así que por inmersión, Renzo? Debajo del río, debajo de una piscina, es decir, debajo del agua. Lo que se llama bautismo por sumersión o por inmersión. Hasta esa época nadie bautizaba de esa manera. Todos los bautismos eran por afusión o rociamiento. Se derramaba agua sobre la cabeza de la persona. Entonces ya en 1644 esos grupitos que se empezaron a llamar bautistas empezaron a bautizar por inmersión a los adultos, y por eso entonces se conoce la fecha de 1644 como la fecha del origen de los bautistas. Número dos, segunda razón, porque para esa época habían 7 congregaciones bautistas que se juntaron y unidas hicieron una confesión de fe, y esa confesión de fe se conoce hasta el día de hoy como la Confesión de Fe Bautista de Londres. Existe hasta el día de hoy, y hay muchas iglesias bautistas que se siguen sus direcciones doctrinales bajo esa confesión, que yo quiero que más adelante usted la conozca. La Confesión de Fe Bautista de Londres se puede descargar gratis por internet. Yo la voy a colgar esta semana en nuestra página web. ¿Por qué no había colocado la Confesión de Fe de Londres en nuestra página? Porque todavía no había predicado sobre esto. Entonces, ¿cómo voy a colocar cosas que ustedes no saben el origen de eso? El origen de la confesión bautista es esta que estoy mencionando. Entonces, número 3,
el siguiente argumento de por qué se conoce 1644 como el origen de los bautistas es porque a partir de esa fecha cualquier historiador puede mirar la secuencia de los bautistas hasta el día de hoy. Hasta antes de 1644 hay mucho enredo, pero de 1644 hay una línea hasta el día de hoy muy clara de las iglesias bautistas. Bien, con eso, amados, les hablé un poquito. Yo sé que el tema es un poco ladrilludo, pero, amados, necesitamos conocer la historia, necesitamos conocer nuestras raíces, necesitamos conocer nuestra identidad, de dónde nacimos nosotros. Ahora sí voy a entrar en algo ya más amable para ustedes, más de aplicación para nosotros. Voy a hablar del bautismo, porque el bautismo ha sido tema controversial toda la vida. El bautismo no nos hemos puesto de acuerdo todas las iglesias hasta el día de hoy en cuanto al método de bautismo. Existen al menos básicamente 3 métodos de bautismo. Está el método de afusión, que es derramar agua sobre la cabeza, pero también está el método de rociamiento o aspersión, que es salpicar un poquito de agua en la cabeza de la persona. Y está el de inmersión, que no es solo la cabeza, es todo el cuerpo debajo del agua. Antes de formarse la denominación bautista, habían 2 corrientes bien marcadas, que de eso voy a hablar más adelante. Dentro de los distintos grupos que salieron de las iglesias libres que les hablé ahora, se empezaron a formar iglesias bautistas, pero unos se llamaban bautistas generales y otros se llamaban bautistas particulares. Hoy no voy a entrar a explicarles eso se los voy a explicar, si el Señor me regala la vida, por ahí en 3 semanas. Le voy a explicar la diferencia entre bautistas generales y bautistas particulares. Pero ambos grupos, vamos a mirar la diapositiva 7, ambos grupos tenían diferencias. Entonces, tenemos a los bautistas generales, que ellos siempre bautizaron por afusión. Es decir, los primeros bautistas no bautizaron por inmersión. Los primeros bautistas bautizaron por afusión. Pero entonces en Inglaterra, lo que yo les decía ahora, los bautistas particulares, a partir de 1641 empezaron a bautizar por inmersión. Y en 1644 ahí es donde los bautistas generales todos se unen a los particulares y todos empiezan a bautizar por inmersión. Entonces lo que les quiero decir es que al comienzo hubo 2 formas de bautizar muy clásicas. Mire, ustedes me van a dar la razón. Ustedes que escuchan predicaciones, por decir algo de la historia de la iglesia, ustedes han visto películas, han visto videos y han visto que aquí hay una forma de bautizar por afusión, ¿sí o no? Esa es una forma, la de acá. Se derrama agua sobre la cabeza de la persona. Depende de la teología del que hizo la película, nos muestra el bautismo de Jesús. Algunos nos muestran a Jesús debajo del agua, otros muestran a Jesús simplemente inclinando la cabeza y a Juan el Bautista derramando agua sobre la cabeza. ¿Es cierto que han visto esas pinturas? Nadie tomó fotos, simplemente que en esa época hay pinturas y hay representaciones de cómo era. Pues déjeme decirle, iglesia, que hasta el día de hoy, escúcheme bien, hasta el día de hoy, la mayoría de las iglesias históricas bautizan es por afusión. Los católicos romanos siguen bautizando por afusión. Los ortodoxos siguen bautizando por afusión. Los luteranos siguen bautizando por afusión. Los presbiterianos siguen bautizando por afusión. Entonces, los únicos que empezaron a bautizar por inmersión fueron los bautistas. Y en 1944 todos los bautistas empezaron a bautizar por inmersión. Entonces, hay una cosa que yo quiero enfatizar en esta mañana, amados, y es que nosotros no podemos agotar el simbolismo del bautismo en un método. Y voy a explicar por qué. Si nosotros nos quedamos con el método de afusión, yo se los he explicado a ustedes en la clase número 1. El método de afusión tiene un simbolismo muy lindo y significa que mis pecados fueron purificados. Simboliza perdón de pecados. Simboliza que yo recibí el Espíritu Santo, simboliza el bautismo del Espíritu Santo, simboliza la recepción del Espíritu Santo. Agua que viene, Espíritu Santo que viene de arriba
hacia abajo. Yo fui bautizado por afusión, yo no soy bautizado por inmersión. A mí me bautizaron por afusión de adulto. Aquí hay mucho miembro en esta iglesia que fue bautizado en un pasado por afusión, no por inmersión. Ahora, el bautismo por inmersión, aquí también lo practicamos y lo enseñamos. Los bautistas en 1940 y tanto empezaron a enfatizar unos textos bíblicos de Romanos, donde dice que todos fuimos bautizados en Cristo, muertos, sepultados y resucitados en el bautismo. Entonces muchos cogieron ese pasaje bíblico y entonces le aplican el simbolismo, que cuando yo estoy debajo del agua simboliza que yo morí al hombre viejo, y que cuando salgo del agua simboliza que nací a una vida nueva. Y eso es lo que se conoce en la mayoría de las iglesias evangélicas en el día de hoy. ¿Por qué? Porque la mayoría de iglesias evangélicas que tenemos en Colombia y en Latinoamérica tuvieron su herencia de los bautistas. Por eso la mayoría bautizas, ¿por qué? ¿Por afusión o por inmersión? Por inmersión, no por afusión. Para que en esta iglesia alguien venga acá y nos diga yo soy bautizado por afusión, tiene que ser que viene de la iglesia presbiteriana o de la iglesia luterana o de la iglesia menonita, pero de lo contrario todos son bautizados por inmersión. Ahora, si solo enfatizamos el simbolismo de la inmersión, es decir, sobre la muerte y resurrección de Jesucristo, nos vamos a quedar cortos con el simbolismo. El simbolismo no se agota en un solo método. El simbolismo para mí, escúcheme, Redil Norte, yo como pastor, como teólogo, yo quiero que el bautismo nos diga todos los símbolos que hay. Yo no quiero agotarlo en un solo método. Por eso para nosotros en esta iglesia los dos métodos son válidos, los reconocemos como válidos. Y sé que esto que estoy diciendo es polémico para muchos bautistas. Y sé que colegas y pastores bautistas, amigos míos, me están escuchando esta predicación que se está grabando. Yo espero que no me vayan a excomulgar por lo que estoy diciendo, porque en esta iglesia bautizamos por inmersión. Pero lo que estoy diciendo es que para nosotros es válido el bautismo por afusión. Y les estoy diciendo esto, mis amados, porque yo no quiero agotar el simbolismo. Ahora bien, yo voy a decirles algo. De pronto para muchos de ustedes les parece un poquito extraño el método de afusión, pero repito, es porque para muchos de ustedes no lo conocen. Por eso déjeme que yo quiero profundizar un poquito en ese método la próxima semana. Hoy no. Hoy solamente quiero sentar unas bases para ustedes y voy a decir algunas cosas polémicas, pero las voy a decir de una manera muy sana, con un corazón sano. Y quiero decirles que no podemos creer que la validez del sacramento o la ordenanza del bautismo dependa de la cantidad de agua que utilicemos o del método que apliquemos en el bautismo. Amados, la validez del bautismo no es si te echaron mucha agua o poca agua, porque es que el agua no salva, el bautismo no salva. Si el bautismo salvara, sí tendríamos que ser más meticulosos con el asunto del agua, pero es que el agua no salva. Yo recuerdo un pastor, mi primer pastor decía esto: si usted no ha nacido de nuevo, si usted no es salvo y se va a bautizar y no es salvo, aunque lo metan debajo del Magdalena, del río Magdalena 3 días y lo dejen en el fondo, porque es que el agua no salva. El ladrón en la cruz tuvo tiempo de bautizarse, perdón. Él no tuvo tiempo de bautizarse, estaba en la cruz. ¿Y qué le dijo Jesús cuando se arrepintió? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces yo no me bautizo porque no hay necesidad. Sí, usted tiene que bautizarse porque usted no está en la cruz. Usted sí puede bautizarse, es una ordenanza, es un mandato. Pero yo no me bautizo para salvarme, me bautizo porque ya soy salvo. Sí, me estoy comunicando, iglesia. Entonces, voy a decirles algo. Creo que la iglesia cristiana ha sido muy dogmática, ha sido muy cuadriculada con el sacramento, con la ordenanza del bautismo. Y mire, la forma en que son fanáticos con el bautismo, que fueran de fanáticos con la Santa Cena,
Yo diría, bueno, si con la Santa Cena también son así de fanáticos, vale, pero no, no son fanáticos con la Santa Cena. Con la Santa Cena yo veo que los bautistas son muy laxos y yo veo que otras iglesias evangélicas son muy laxos con la Santa Cena. No hay ningún problema con la Santa Cena, pero cuando es con el bautismo, ¿le ponen tanto problema? Me explico, cuando una persona es bautizada por afusión y llega a una iglesia de pronto bautista, le dice, ¿usted por qué método se bautizó? Ah, por afusión, tiene que volverse a bautizar. No, ¿por qué? Si él es bautizado de adulto. Ahora, si es bautizado de bebé, sí tiene que volverse a bautizar. Ahora, ustedes estarán pensando ahí, Renzo, ¿cómo así? Explíqueme. Sí, voy a explicarle lo de la Santa Cena. Mire, la Santa Cena, yo veo iglesias que reciben la Santa Cena de pie. La gente está de pie y reciben el pan y el vino. Usted va a otra iglesia evangélica y no es de pie. Todos están sentaditos y pasan la charola y usted coge la copita y coge el pan. Va a otra iglesia y hacen fila y cogen el pancito de la mesa. Va a otras y están arrodillados. Entonces, venga, ¿y entonces cuál es el método? No, la gente no pelea con eso. Lo más importante es que haya ¿qué? No me vaya a decir arepa y chocolate, pan y vino. Pan y vino. Si hay pan y vino, listo, estamos bien. No importa si están de pie, no importa si están sentados, no importa si están arrodillados. Uno ve que la Santa Cena se puede practicar en la iglesia. La Santa Cena se puede practicar en la habitación, allá en el hospital, en la clínica con un enfermo. La Santa Cena se puede administrar en el hogar, en la casa. ¿Y quién pone problema? Nadie. La Santa Cena se puede participar el pan con levadura, como lo hacemos la mayoría, o en algunas personas lo hacen pan sin levadura. ¿Cuál es el correcto? No tenemos problema con eso. También vemos que en algunos utilizan mucho pan, poco pan, un pedazo de pan, un trocito de pan. Unos compran el pan de mamá Inés o el pan de la abuela o Bimbo, y otros hasta ducales, cuadritos de galletitas ducales. ¿Cuál es el problema? Ninguno, es la Santa Cena. Pero eso sí, no le digamos que usaron poquita agua porque se escandalizan. ¿Pero por qué poquita agua? ¿Por qué no lo metieron debajo del río? Nos escandalizamos por el agua. Son muchas las diferencias que encontramos, amados, en todas las iglesias en la forma de administrar la Santa Cena. Y yo como pastor y ahora como teólogo, porque estoy muy teólogo hoy, yo creería que no existe una sola iglesia que pretenda celebrar la Santa Cena de una misma forma. Entonces, ¿por qué tanto problema a la hora del bautismo? La Biblia no menciona esas cosas. Y voy a hablar la próxima semana, téngame paciencia, porque la semana que viene, ya que estamos hablando de inmersión, vamos a hacer una inmersión por el Nuevo Testamento. Me voy a ir por todos los versículos que hablan de bautismo para mostrarles que el bautismo por afusión es bíblico. Porque el que no lo conoce cree que no es bíblico. El que es bautista de cepa, de cuna, él no te va a aceptar el bautismo por afusión. Para él solamente existe el bautismo por inmersión. Por eso nosotros en esta iglesia, cuando nos unimos a la iglesia bautista, nosotros empezamos a aplicar el método de bautismo por inmersión como obediencia a nuestra denominación. Pero nosotros no tenemos problemas con el bautismo por afusión. ¿Me estoy comunicando? Ahí yo creo que algunos van entendiendo, ¿cierto? Algunas cosas. Por eso aquí cuando alguien se va a bautizar, yo no, si viene ya bautizado de otra iglesia, yo no le pregunto, venga, ¿y el agua hasta dónde le llegó? ¿Hasta los tobillos? ¿Hasta la cintura? ¿Y a usted cómo lo metieron al agua? Yo no le pregunto eso. Así como tampoco le pregunto lo de la Santa Cena, ¿allá era con vino o sin vino? Porque usted sabe el problema que hay con el vino en algunas iglesias, que utilizan es jugo de uvas, y otros ni siquiera jugo de uvas, otros utilizan disque jugo de mora, y otros son más frescos que hasta utilizan disque tutti frutti. Y a veces ni siquiera tutti frutti, ni siquiera de mora. Y uno dice, por Dios, ¿qué es esto?
¿Hasta dónde hemos llegado? Está bien que no seamos tan fanáticos, pero tampoco llegar hasta allá. Nosotros en esta iglesia usamos vino, otros es un escándalo usar vino. Bueno, no voy a entrar en esa discusión ahora. Ahora, como sé que muchos que me están escuchando no conocen muy bien, repito, el bautismo por afusión, yo voy a compartir esto entonces, repito, la próxima semana. Solamente a modo de aplicación para terminar, quiero invitarles a lo siguiente. Si usted todavía no se ha hecho bautizar, todavía está a tiempo. Vamos a celebrar bautismos finales de este mes. Y este lunes, es decir, mañana, se va a dar una clase virtual por internet para darle un cursito corto de qué se necesita para que se bautice. Entonces ya saben, los que se van a bautizar, mañana se conectan por la noche. Si usted no se ha anotado, no se ha inscrito, hable con los pastores, con la pastora Sandra, con el pastor Marco o con otro líder que te anote, que te registre para poder tenerlo en la lista. Si usted no se anota ahora, no nos vaya a decir ese día que lo bauticemos, porque no lo bautizamos. Tiene que pasar por una clase de bautismo primero, ¿vale? Entonces esa es la aplicación que quiero hacer para ustedes en el día de hoy. Tenemos algo que vamos a hacer en este momento, un drama muy bonito, muy precioso, que quiero que ustedes participen, que lo van a tener los niños, pero quiero que primero me acompañen a orar. Vamos a tener un momento de oración. Padre, en esta mañana darte muchas gracias que nos has permitido escuchar, Señor, estas raíces nuestras de nuestra iglesia, nuestras raíces denominacionales, de dónde venimos. Muy importante saber que la palabra bautista viene de anabautista, de este movimiento que también tiene su herencia de los puritanos del siglo XVI. Señor, saber que nosotros somos una iglesia con raíces históricas, que no nacimos ayer, que tenemos una herencia preciosa, hermosa, que somos una iglesia que hacemos presencia en todos los continentes del mundo, por no decir en todos los países. Somos una iglesia, después de la Iglesia Católica Romana, que hacemos más presencia en el mundo entero. Señor, para nosotros es un privilegio formar parte de tu familia, pero también nos sentimos orgullosos de pertenecer a la Iglesia Bautista. Señor, gracias por esta herencia tan linda que nos han dado estos hermanos, estos pastores, estos teólogos de estos movimientos, que muchos de ellos dieron la vida, porque muchos fueron sacrificados por estar rebautizando en una época de intolerancia, en una época de fanatismo. Muchos fueron sacrificados por estar enseñando estas doctrinas. Señor, ayúdanos a valorar a estos movimientos anabautistas, que muchos derramaron su sangre por predicar tu palabra y por enseñar la sana doctrina.